Gracias y paz para ustedes, hermanos. Hace tiempo que no he logrado hacer estos videos, he estado un poco ocupado, pero con este quiero acabar esta serie de lo que he estado hablando acerca del Evangelio, la psicología y cosas así, eh, para de ahí sí adentrarnos en otros aspectos de lo que es el caminar y el conocimiento del Señor y todo eso. Cosas básicas en general. Pero bueno, para concluir esto, una reseña de lo que había estado hablando acerca de lo que es la psicología y los distintos campos. Había hablado de Freud, del psicoanálisis, me parece que es Skinner, que tiene las cuestiones del comportamiento, Rogers, que son las fuerzas externas y cómo eso influyen. Una de las cosas esenciales de cualquiera de esas enseñanzas o aspectos es que la esencia sigue siendo evolucionista, ¿sí? O sea, se considera al hombre como es un animal, o sea, es una base animal, pero por naturaleza tiene un carácter positivo y eso puede ser moldeado y ahí viene la autoestima y como todo eso es importante, ¿sí? Pero algo que es interesante de saber es que, por ejemplo, en el caso de Freud, constantemente era anti-Dios, ¿sí? Enseñaba que la creencia en Dios no era más que ilusiones infantiles, ¿sí? Que siempre estábamos buscando la figura paterna y que eso era una forma de poder aceptar eso y cosas así. En el caso de Skinner, en cambio, tenía un punto de vista materialista del hombre, o sea, era basado puramente en cuestiones evolucionarias y una sola dimensión. Entonces, todo el aspecto de lo que es la realidad del mundo espiritual no se considera. ¿Sí? Entonces, ustedes han escuchado la frase que no les vendan gato por liebre. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere eso? ¿Sí? O sea, que pueden decir, te ofrezco esto, y a la final te venden algo que es muy parecido, pero a la final no es lo que dicen que es, ¿sí? Entonces eso sucede, por ejemplo, si es que uno no está familiarizado con lo que supuestamente una liebre debe ser o cosas así, le pueden pasar un gato y pasar eso por como si fuera una cosa por otra, ¿sí? A continuación les comparto un pequeño video donde empiezo a adentrarme acerca de lo que voy a seguir compartiendo. Ahí les va. Entonces tenemos este rompecabezas del libro, es un rompecabezas Víctor en el mar. Entonces veamos, esto está aquí. Vamos armando esto. A ver, aquí veo al ratoncito. Esto parece aquí que esto va justo a la cara del ratón. Esto otro por acá, sí. Se ve los osos. Las cosas y esta viene aquí también. Sí, de ahí, a ver, veamos estas otras. Acá hay otras piezas que encuentro. Ahí veo los pajaritos y parece que queda. Ay, sí entra, ¿no? Sí, pero tal vez hubo algún error de impresión y no, pero sí, yo creo que sí queda así. Está la cara. Ah, sí, mira, este también queda justo ahí. Sí, es que ahí está completo el rompecabezas. Pero la cuestión es que estamos tomando las piezas, estas dos últimas piezas que he añadido, es de esta otra porción, ¿sí? Muy parecidos, el ambiente muy parecido, pero las cosas no son de ahí. Vamos si logramos sacarlos, solo para que vean. Se va, y miren cómo todo esto se destruyó. Tratando de hacer calzar eso. Vamos acá. Si esto cuadra exactamente, no hay errores. Sí, todo está hecho ahí. Vamos a este otra. Uy, se dieron la vuelta las piezas. Interesante. Veamos acá.
Pero ¿qué pasa si, perdón, utilizamos las que corresponden? ¿Sí? El objetivo está realizado utilizando las piezas correctas. No podemos mezclar piezas de dos rompecabezas por más parecidas que sean. ¿Sí? Terminamos arruinando y cada vez que tratamos de modificar todo eso, eso lastima, por decir así, lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que es la psicología? O sea, es el tratado de la psique, ¿sí? O sea, de lo que sería la mente. eh, y una de las cuestiones que uno se da cuenta, lastimosamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha perdido el rol de lo que debería estar haciendo, ¿sí? Influenciando al mundo. ¿Sí? No solo es evangelización, sino el discipulado. Y el discipulado es lo que completamente se ha perdido. Y debido a eso, se están utilizando otras herramientas que, como ya mencioné en el video anterior, son inservibles, para tratar de realizar la meta, llegar a la meta de lo que se trata de obtener o alcanzar con el Evangelio. Pero no se pueden mezclar dos rompecabezas, cada uno tiene sus aspectos y los orígenes de cada uno nos apuntan por distintos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo que siempre ha resaltado para mí en cuestiones de la psicología? Es el aspecto de la consejería, ¿sí? Y a lo que se apunta es el pasado y, bueno, se podría decir, o en círculos cristianos, se utilizan las escrituras para dar ese aspecto de la consejería. Ok, ese puede ser el aspecto del mundo, de cómo se trata de ayudar a las personas, pero en las cuestiones del reino la manera es distinta, ¿sí? En el reino lo que es en cambio el discipulado, ¿sí? Las verdades de las buenas noticias del Evangelio, eso es lo que el discipulado tiene lugar y no es debido al pastor, no es debido al que recibes la lección a través de YouTube o incluso este video, ¿sí? O de cualquier enseñanza que vemos, no es eso. El discipulado en sí dice en Mateo y en Marcos, habla de cada uno de los discípulos debe ir y hacer discípulos, ¿sí? Entonces es un aspecto personal, es un aspecto donde la vida de una persona se invierte en la vida de otra, ¿sí? Eso es un aspecto que ahora no se ve. Ahora es muy distinto, es centrado en edificios y cosas así. Entonces, las realidades que el reino trae es esto, nos enfoca ahora en lo presente, en la realidad del reino que está presente en el creyente. No es en ir al pasado, no es en el ver al futuro, es en el presente de la realidad que ahora tenemos debido a que Cristo está en nosotros. El reino está en medio de nosotros, su presencia está en nosotros. Y cómo las consecuencias de todo eso es que el pasado perdió su poder, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a renovar nuestro entendimiento con esas verdades, no con el pasado y tratar de cambiar con respecto al pasado, ¿sí? Es por eso que la forma como nos vemos, nuestra descendencia, el linaje que tenemos, soy italiano, soy de Irlanda o todas esas cosas, o no, soy ecuatoriano y todos los ecuatorianos somos así, son perspectivas conforme a la vista, conforme a la carne de lo que vemos. No es la perspectiva que el reino ahora tiene, ¿sí? Entonces la cuestión es que debido a que nosotros nos vemos conforme a la carne, vemos a los demás conforme a la carne, cuando eso no es lo que debemos hacer. Entonces, algo que quiero leer es aquí en Colosenses, ¿sí? Y en el contexto de lo que voy a estar leyendo en Colosenses 2. Me parece que Pablo estaba en la cárcel
y vinieron a darle noticias de una nueva asamblea de creyentes, una nueva reunión de creyentes en Colosas. ¿Sí? Entonces él empieza a hablar de todo esto, de lo que Dios ha preparado para ellos. Y luego venimos al capítulo 2, donde dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. La Odisea era más o menos en esa zona también. Sí, no han visto mi rostro nuevamente, es algo, gente que no conocía a Pablo, es la gente de Colosas. Siguiente dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. Y el misterio del cual habla ya estaba recapitulado en Colosenses 1, 26 y 27, donde dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. ¿Sí? Miren todo eso, esa unión que ahora el reino trae a la persona. ¿Ok? En el siguiente dice, del misterio de Dios del Mesías, en el cual, en el Mesías, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. ¿Y qué es esto de sofismas? Era una palabra antigua del español que había olvidado. Pero esto es un argumento que se quiere persuadir con lo que es falso. Wow, poderoso. Dice, digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo y no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Ojo. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él, y consolidados en la fe como fuiste enseñados, rebosando en acción de gracias. Wow, eso es poderoso. O sea, arraigados en la fe, fundados en la fe, consolidados en la fe, sobreedificados en él, como fuimos enseñados. Nuevamente el aspecto de el discipulado se ve, algo que se ha perdido lastimosamente. Rebosando en acción de gracias, no por el pasado, sino por lo que ya pasó y ahora hay algo nuevo, que es lo que tenemos. Es algo que ahora se ha perdido y no se entiende. Dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es poderoso. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Y es exactamente lo que estoy tratando de comunicar acerca de mezclar cuestiones de la psicología y aspectos, porque nuevamente son herramientas, son filosofías conforme a la humanidad, basadas en solo aspectos humanos, ¿sí? No conforme a lo que el Mesías, conforme a lo que Cristo nos muestra. Y ahora dice, nuevamente dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según el Mesías. ¿Por qué? Porque en él vive corporalmente la plenitud de la naturaleza divina, la deidad, todo está en él. Ojo, miren esto. Y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, sí se dan cuenta, cuando uno lo enfoca en el pasado, lo enfoca en las cosas de atrás. Es que te falta esto, no tienes esto. Está completamente contrario a lo que las escrituras dicen. Estáis completos en él. Eso es lo que el discipulado debe estar trayendo. ¿Sí? Lastimosamente la forma como tratamos de ayudar a los demás es apuntarles al pasado en lugar de traer las buenas noticias. ¿Sí? Ayudarles a ver que, ok, eso puede ser lo normal en el mundo, pero no, déjame, te hablo de las buenas noticias de Jesús y lo que Él trajo.
y lo que ahora eso está dando fruto a través de nuestras vidas. Dice, Principado de Potestad, versículo 11, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías. Esto es poderoso. Porque es todo ese aspecto de la circuncisión y todo eso. Recuerden, en el tiempo antiguo, la circuncisión de los varones era una señal que mostraba a quién pertenecían, a qué pueblo pertenecían. Recuerdo, recién vi una película de un campo de concentración y le estaban acusando a uno de que él no era judío. Sí, vivía en Rusia y todo eso. Y lo que hacen en la película le dice, hey, yo soy judío. Y se baja los pantalones para mostrarles. ¿Sí? Nuevamente, pero ahora la circuncisión es en el corazón, nos dicen las escrituras. Entonces, no es que uno pueda abrirse el corazón y mostrar a las personas de lo que ya ha sucedido en el corazón, lo que empieza a darse a través de nuestras vidas. Eso es lo que empieza a mostrar, es la señal que empieza a mostrar a los demás a quien pertenecemos. Bueno, poderoso todo eso. Sepultados juntamente con Él en la inmersión, en la cual también fuiste resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Un aspecto importante. Sepultados juntamente, ¿sí? Un aspecto. Cuando Él fue a la tumba, nosotros fuimos a la tumba. Cuando Él fue resucitado, nosotros fuimos resucitados. Todos estos aspectos son lo que el discipulado debe enfocarse. ¿Sí? Es que no, es que mi carácter y todo eso es algo del pasado. Ese carácter no lo veo en Jesús. Por lo tanto, es algo que no te pertenece. Así es que me regocijo contigo por lo que ahora ya no eres. ¿Sí? Perspectiva distinta. No de empezar a ver por qué todo esto y de dónde viene y de cuántas generaciones y bueno, en fin. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, ojo, está hablándoles a los hermanos de Colosas, ¿sí? Ellos no eran judíos. Les dice, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, que no pertenecían al pacto judío, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Esa unión, ese es el aspecto del discipulado, ese es el aspecto del reino. Perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Poderoso, ¿sí? Como les estaba hablando, en uno de estos versículos hablábamos de las filosofías y huecas sutilezas, dice en el versículo 8. ¿Qué es la filosofía? Es el amor al conocimiento. Y que, como es lo que dice en el versículo 4, que nadie os engañe con sofismas. ¿Por qué menciona todo esto? Nuevamente, el mundo griego está enfocado en el conocimiento. ¿Sí? Es que sé por qué, yo puedo entender exactamente por qué tuviste estos problemas. Es que tienes una personalidad que es codependiente y dependes de esto y estás codependiente y esto, y es que tu papá, es que tu mamá, es que tu sociedad, es que no te trataron bien, no te dijeron. Toda esa lista, ¿sí? Todo ese conocimiento, ¿sí? Ese amor al conocimiento es que ya podemos detectar qué es.
Es que no, en otros aspectos, en lo natural. Es que no, mira, es que es esta vitamina, es esta doble multivitamina, es que tienes que hacer esto. Es que así, con esto no te va a llegar la gripe, es que tienes que vacunarte, es que no estás haciendo. Sí, es una lista y cada vez se sigue aumentando la lista porque cada vez hay más descubrimientos y los nuevos descubrimientos empiezan a negar las cosas que antes se creían. ¿Sí? Es que es el número de calorías, es que es baja grasa y cada vez tienes que ir revisando toda tu lista de conocimientos. Eso no es el Evangelio, eso no es el reino. Bueno, ¿cuál es mi punto? Eh, Tenemos que tener cuidado con el tipo de ayuda que damos, ¿sí? Como mencioné en ese corto ejemplo, no podemos estar mezclando rompecabezas por más parecidos que sean. ¿Sí? La forma de pensar de la psicología y de la autoayuda y de la autoestima y de todo eso es un rompecabezas que es distinto al rompecabezas de lo que es el reino. ¿Sí? Dice en Lucas 5:36. Está aquí, varios de los discípulos se le están acercando a Jesús a preguntarle acerca de cosas. Y luego en el versículo 36 dice, les decía también por parábolas. ¿Sí? Miren esto. Esto es poderoso, por favor. Espero que entiendan lo que estoy tratando de comunicar. Nadie rompe un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo. De lo contrario, no solo se rasgará el nuevo, sino que tampoco el viejo le quedará bien un parche nuevo. Tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se echarán a perder. Sino que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. Y nadie después de beber el añejo desea el nuevo, porque el añejo es bueno. No se pueden mezclar las cosas, ¿sí? Va a afectar, va a dañar, va a tergiversar el mensaje. Bueno, ¿y cómo es lo que logramos tener la perspectiva correcta? Primero, tenemos que ver claramente a Dios a través de Jesús. O no, vamos a distorsionar al Padre y mostraremos a Zeus en lugar de mostrar a quien Jesús nos mostró. ¿Sí? ¿Cómo es lo que llegamos a hacer esto? ¿Cómo empezamos a tener esa perspectiva correcta? Eso es a través de los evangelios. Al empezar a leer los evangelios, ¿sí? Cuando nos enfocamos en los evangelios y vemos solamente acerca de la vida de Jesús, no la de los discípulos, no la de la gente que está rodeando a Jesús, no de los fariseos, no de los romanos, nadie, solamente Jesús. Vemos a Jesús, vemos el corazón y las acciones que mostró a los demás, ¿sí? Mientras más nos familiarizamos con eso, más estaremos en contacto con la verdad que Él vino a mostrarnos. Al momento que algo tergiversado se acerca o se atraviesa por nuestras vidas, vamos a detectar claramente que, wow, no, eso no veo en la vida de Jesús. Eso es contrario. Empiezo a ver mi vida a través de ese lente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mi vida está destinada a ser transformada a la imagen de Jesús. Y mis actitudes, mis formas de pensar, no se alinean con eso. Si no lo hacen, no es para empezar a buscar una explicación en el Antiguo Testamento para verme ahí. No, es una vez ya visto eso, puedo ver que Dios ha cambiado mi naturaleza, ha cambiado mi corazón, ha puesto su espíritu en mí para ahora poder ser transformado esa imagen. Sí. Y entonces ahora la referencia que tengo es la correcta. Y puedo ayudar a los demás a enfocarlos en esa. Puedo ver a los demás con la perspectiva correcta. ¿Sí? Una vez que vemos claramente a Dios a través de Jesús, ¿qué es lo que eso nos permite ver? El amor de Dios para con nosotros. Lo que eso implica en nuestras vidas.
Empezamos a ver que nuestras vidas tienen propósito. Está basado en el destino, en el potencial que tenemos. Esa es la definición del amor bíblico, el amor agape. No está basado en nuestras fallas, en nuestros errores, sino en su amor y en lo que Él nos mostró, lo que Jesús nos mostró. Haré un video acerca de lo que es el discipulado conforme al entender bíblico. Muy distinto a lo que muchas veces creemos. Nos empezamos a relacionar con Dios en base a su amor y su gracia, en lugar de un sistema legal de fallas y aciertos. ¿Sí? Si no hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar atorados en una rueda de hámster, ¿sí? Corriendo y corriendo, corriendo sin llegar a ningún lado. Y mucho menos lograr alcanzar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a seguir intentando llegar a ser, convertirnos en lo que ya somos. Muy frustrante, de seguro. ¿Sí? O vamos a tratar de ser perfeccionados por algo cuyo objetivo es enfocarnos a Él y a su obra. Una vez debido a esto de la que vemos, entendemos el amor de Dios por nosotros. Eso es lo que empezamos a mostrar hacia los demás. Y simplemente esa interacción, no la vertical, sí, ya hemos recibido lo vertical. Ahora el aspecto horizontal hacia los demás. Y es en cambio un fruto de lo que ha sido debido a esto. Empieza a mostrarse el fruto a través de mi vida hacia los demás. No es porque estoy intentando cada vez más. Ya fallé. El enfoque no es la falla, el enfoque es la provisión. Es el fruto del hecho de que soy amado, soy acepto y pertenezco a Dios. Todo eso es esa transformación que ya ha tomado lugar en mí, empieza a manifestarse a través de mi vida y es la que empieza a tocar a los demás. Empiezo a extender misericordia a los demás en lugar de traer condenación, porque no están creciendo a la estatura o a la rapidez que deberían estar haciendo conforme a mi medida. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros? Y ponemos otra vara con la que medimos a los demás. ¿Sí? Es así, de esa manera, que podemos ayudar a los demás, comunicándoles la palabra de verdad. ¿Sí? Palabras de vida que vienen de Dios para formar el propósito en la vida de ellos, pero con la perspectiva del reino. ¿Sí? Y ahora, esto de la perspectiva del reino que digo es el último punto. Debido a que nos relacionamos con Dios, esto aceptamos, empezamos a vertir esto horizontalmente. Ahora la perspectiva con la que operamos debido a ese amor es la perspectiva del reino, de la manera de hacer las cosas del reino. ¿Sí? No basado, ojo, en las experiencias, en las noticias, en nuestros razonamientos o nuestras preferencias. ¿Sí? Discernimos que las cosas que ahora consideramos como normales, por ejemplo, el estrés, la angustia, la enfermedad, la muerte, el clima, la política, la economía, las formas de pensar, las formas de actuar, nuestro carácter, los caracteres de otras personas, una personalidad sin control o que es definida por las circunstancias o que es definida por la forma de ser de un pueblo o la sociedad o cómo nos tratan. Nada de eso. Sino son moldeadas en base a la verdad. Y que todas esas formas son externas y completamente extrañas a lo que es la forma de ver, la forma de percibir las cosas en el reino. ¿Sí? Nuestra actitud hacia todo eso cambia. Y al enfrentarnos nosotros con una de esas situaciones que antes pensábamos que eran inamovibles y éramos con una actitud pasiva hacia ellas, ahora, debido a que entendemos que tenemos un rol en la expansión del reino,
tenemos una participación activa, ¿sí? No estamos pidiendo a que Dios haga algo que Él nos dijo que nosotros hagamos. Ya no estamos enfocados en estas cosas que simplemente tenemos que aceptar, ¿sí? Sino en el hecho de que Dios ha hecho una provisión a través del reino, a través de Jesús, para nosotros poder cambiar esa situación, ¿sí? Nuevamente, esa forma de poder entender el rol, el propósito, el discipulado, el reino, es la manera como las cosas cambian, ¿sí? Voy a terminar con esto. Esto es algo que recientemente escribí. Dice, la solución se encuentra en las buenas noticias del reino que Jesucristo proclama, no en artificios o razonamientos humanos basados en perspectivas que rechazan lo que Dios nos muestra como la verdadera razón para los problemas con los que nos atravesamos. Dios ha hecho algo para intervenir en el caminar de la humanidad y no es para tratar de remendar, aceptar o impulsarse en el pasado, sino que la solución que ofrece es una nueva vida para la persona, no en base de la modificación de comportamiento, según lo que hacemos o no hacemos, sino en vista a poner nuestra confianza en lo que representa la muerte y resurrección de Jesús, ya que conforme a las Escrituras hemos muerto con Él, todos los aspectos de la vida que antes teníamos, y hemos sido levantados con Él, para así caminar en la nueva vida que Él nos da. Eso es, hermanos. Los dejo con dos escrituras que son poderosas. Una que es Romanos 6, del 4 al 6, y la segunda de Corintios 5, del 16 al 17.